question was whether the movement is seeing any signs on the part of these neoliberal governments that it might move forward in redressing the grievances of the movement. Bueno, nosotros ya tenemos, ya se instaló oficialmente, públicamente, ya se instaló la Mesa Única Nacional de Negociación. O sea, eso ya está caminando y estamos avanzando en el primer punto, y es la discusión de la política minero-energética del país. O sea, hemos sentido ya la voluntad para sentarse a negociar. Ya eso ya existe. So we've seen that there's already been sort of a collective willingness to get this united roundtable of negotiation on its feet, off the ground. Y bueno, lo que ha permitido eso es la fuerza de la movilización y la fuerza de la unidad del movimiento social. And what's made that possible is really the strength of social movements and these collective mobilizations. Y bueno, al gobierno le queda muy difícil no atender una mesa de negociación con los movimientos sociales en un momento en que él dice todos los días que quiere la paz. O sea, ese ambiente de paz ayuda también a que se abra el espacio. So it's really hard also for the government not to pay attention to and attend these social movement groups and be present in these negotiations when the government every day is talking about peace. So it's that particular climate around the current negotiations that sort of makes this possible. Y el planteamiento nuestro es que la paz en Colombia es un proceso de construcción que tiene múltiples actores, entre ellos las insurgencias, pero también el movimiento social. So what we're sort of saying is that the peacemaking process is a process that includes not only the insurgent groups, but also needs to include social movement groups. Nosotros hemos propuesto hablar con las multinacionales. O sea, nosotros sabemos que el gobierno no va a ceder en lo que ha entregado a las multinacionales, pero nosotros como movimiento social hemos dicho que queremos constituir una mesa para hablar con las multinacionales. Necesitamos que ellos sepan los impactos que están generando en el país. So our proposal is actually to negotiate directly with the transnational corporations because we understand that the government is not going to go back on any of its promises that have already been made to these corporations, but it's really important for us to be able to share with those corporations and make clear to them what the impact has been in our communities. Y también hemos dicho que nosotros, no en La Habana, pero nosotros queremos tener un escenario también con la insurgencia, como movimientos sociales, porque necesitamos que ellos sepan qué estamos pensando como sociedad civil, los impactos también, ¿cierto?, del accionar armado, pero también, digamos, que en el caso de la implementación de unos acuerdos de una mesa de negociaciones, pues cuál va a ser el papel del movimiento social en esa implementación. And not directly speaking about the current talks in Havana, but we also want to have talks directly with insurgent groups for them to understand that we have our own analysis as social movement groups of what the impact of armed conflict in Colombia has been. Este movimiento campesino contiene ¿cuál porcentaje de la población general total del país? This farmers or landmen's movement makes up what percentage of the total population of the country? Es una pregunta muy difícil, ¿no? No, la pregunta es fácil, la respuesta que es difícil. Es muy difícil de responder. Partamos la diferencia. I guess we'll start by acknowledging this difference, which is it's maybe a hard question to ask. It's more a hard question to respond to as well.
No. Maybe another question. O sea, tal vez otra pregunta podría ser si sabe usted cuál es la proporción de la población económicamente activa en el campo, ¿no? ¿Cuánta gente depende de la agricultura? Ahora, yo señalaría que independientemente de la proporción, lo importante es que están organizadas. Pues nosotros ¿Quiere somos, traducir? sí, ¿Lo quiere traducir al inglés? No, I was just asking maybe another way of addressing this is whether she knows the percentage of the economically active population in agriculture. And then my comment was that independently of how big that is, the important thing is that they are organized. nosotros tenemos el 78% el 68% de la población rural depende del campo. ¿Mm? O sea, es un porcentaje muy alto de la población que realmente es la que provee de alimentos, no solamente se provee a sí mismo, sino provee de alimentos a la población colombiana. Aunque hay una parte de la población rural que depende de otras economías, el 78% de la población rural colombiana depende propiamente del campo. So there's a very small proportion of rural communities that depend on other economies that don't have to do with farm work and with a agrarian economy, but 78% of that rural population does depend directly on that economy. Ahora, nosotros no podemos, sería una mentira decir que nosotros representamos a todo ese porcentaje de la población rural, porque no es verdad, ¿cierto? Porque hay todavía mucha gente que no le interesa la organización, mucha gente que piensa que las cosas así están bien, ¿m? Como también hay millones de personas que están a favor, por ejemplo, de la guerra, y las elecciones presidenciales nos dieron un mensaje muy fuerte en eso, ¿no? So it would also be a lie to say that this tremendous percentage, the 78%, is supporting this process. There are many people who are not interested in activism or social movement work. Many people think that things are just fine the way they are right now, and the recent presidential elections are some indicator of the fact that millions in Colombia are still in favor of the war. Yo creo que lo importante es que... Perdón, ¿no podría explicar un poco eso? O sea, no entiendo a qué se refiere. ¿De qué? O sea, que ella vaya profundizando más. Lo de las en- elecciones, sí. ya. Lo de las elecciones es que estamos en un momento de conversación, de paz. Que digamos, hay un ambiente de que puede haber paz en Colombia. ¿Mm? Sin embargo, para las elecciones hubo una propuesta de continuar la guerra, o sea, de romper el proceso de paz y de seguir tratando de ganar la guerra en Colombia, ¿no? Y más de 6 millones de personas apoyaron esa propuesta de la guerra, que para nosotros es absolutamente sorprendente y muy grave, además. ¿Y cuántos votaron en contra de eso? 7 millones. O sea, que estuvo muy cerca. So they're saying that the elections were very tight. That just to backtrack a little, she was saying that right now Colombia is in a moment of peace, where at least there's this attitude that's sort of in the air that peace is possible. But in the most recent elections, there were 6 million people who were voting for a proposal that basically supports continuing the war in order to end this war. And there were 7 million people who voted against that, but the 6 million is still obviously very sizable. Y gran parte del movimiento social, o sea, Santos es representante de la oligarquía colombiana histórica, tradicional. ¿Mm? So Que- Santos represents the historic, traditional Colombian oligarchy. Y Uribe representa una clase política emergente con el narcotráfico, con el paramilitarismo, ¿cierto? Una clase política emergente, y hay una disputa del poder.
que la oligarquía tradicional no se quiere dejar quitar tampoco. So there's a current sort of power dispute where Uribe, on the other hand, represents this emerging political class that has ties to the narcos, that has ties to paramilitary groups, and so there's a power struggle between this traditional political oligarchy and this emerging political class that's tied to other actors. Yeah. Y llegamos a un punto, perdón, un momentico, y llegamos a un punto tan difícil de que incluso muchos movimientos sociales, muchos movimientos de izquierda, se vieron obligados a apoyar a Santos con fin de que la guerra, que la propuesta de la guerra no cogiera nuevamente rumbo en el país. Fue un momento muy grave, muy difícil. So there were many leftist social movements that were actually sort of forced to or ended up supporting Santos with the idea in mind, the strategy that this proposal that generates more militarization, more armed conflict wouldn't end up being successful. Ahora tenemos otra pregunta por ahí. Ahí, sí. Antes. Definir más a qué se refiere con la guerra. Cuando están votando a favor de la guerra, es guerra contra el mar, guerra contra el narcotráfico, guerra contra qué, ¿cuál era la propuesta? Me refiero en la boleta sí. oficial. Y además esos porcentajes que está manejando, del 70% dijo que de la gente que votó a favor. ¿Sabe usted qué porcentaje es de la ciudad y qué porcentaje es del campo? Si es que tiene la información. Sí. ¿Y la traducción? Sure. I was wondering if she could give us more information about how war is defined. War against what? Against the FARC? Against the guerrillas or against the drug lords? Or if there's an official definition of what type of war is against? And also from the percentages of the voting, if she knew any information of what out of those percentages of the people that voted against or in favor of the war, how many of those are from people in the cities and how many are from people in out? Tiene que ver con, digamos, una fuerza que se ha venido constituyendo alrededor de una salida política al conflicto social y armado, o una salida militar al conflicto armado. Están como en esas dos propuestas. So it has to do with sort of two divergent proposals in terms of an exit strategy, if you will, one of which is militarized and one of which, I guess, is not. Y es que durante el gobierno de Uribe se hizo énfasis en la salida militar, es decir, derrotar a los grupos insurgentes con un costo altísimo para la economía, para la vida del país, para miles de personas que perdieron la vida en la agudización de ese conflicto. So under Uribe, the outgoing president, there was a very strong emphasis on the armed defeat of insurgent groups, and the way that conflict transpired had a tremendous impact in many different areas, aspects of life, daily life. Y la otra propuesta tenía que ver con continuar la posibilidad de, digamos, de una salida negociada al conflicto, que es un camino que se abre con lo que está pasando en La Habana. Entonces, digamos, poder seguir con ese tránsito de una salida más negociada era la otra propuesta. And then the other proposal has to do with negotiating as a way to access peace as opposed to continued armed conflict. Bueno, de los 40 millones de colombianos y colombianas que existimos, 23 millones están aptos para votar. So of the 40 million Colombians who exist in the world, or in Colombia, 23 million are eligible to vote. En la última ronda electoral, 7 millones votaron por la paz, si se puede decir así. So in the last elections, there were 7 million who voted for peace, if we can call it that. 6 millones votaron más por la línea de continuar con la salida militar
al conflicto que hay. 7 million voted for continuing military action. I'm sorry, 6 million for continuing military action in order to end this conflict, this war. Sí, y el resto pues es toda la abstención que en Colombia ha ido cogiendo, digamos, una característica de postura política, o sea, no es indiferencia, sino que es una forma de protestar, es una forma de decir que el sistema político que tenemos ha perdido toda su legitimidad. And then the remaining millions abstained from the political process, which it's important to note that doesn't necessarily signify indifference or apathy. It's actually a very specific political stance that has to do with protesting the current system and sort of saying that this system has lost all legitimacy in our view. Gracias. ¿Tiene su organización representación en el Chocó? Y también quiero saber en qué departamentos tiene más apoyo o se concentra más en su trabajo en qué departamento. The organization had representation in the Chocó, and in which departments does the organization concentrate more on and receive more aid from, more support? Bueno, yo hago parte de una organización local, pero para responder esta pregunta me tengo que ubicar en mi movimiento nacional, que es el Congreso de los Pueblos, que es una articulación, una de las varias articulaciones que hay en Colombia. En cuanto a si tiene representación. Ah, bueno, y en el Chocó, sí, nosotros tenemos allá en el Chocó presencia con organizaciones afrocolombianas o organizaciones indígenas que están ubicadas más que todo por los ríos, por los ríos. So in terms of the People's Congress, which is a separate organization that she's also part of, there is significant representation in indigenous and Afro-Colombian communities in the region of Los Ríos. We could take a couple of more questions for Marilyn, and then the time will be up. Is there other questions? Parece que hay tiempo para 2 preguntas más. Perdón, es que contesté solo una pregunta del señor y la segunda no la contesté. ¿Cómo es es que no? ¿De dónde había más presencia? Ah, ya. ¿En qué parte del país? Sí. Nosotros podemos, bueno, es muy difícil porque nosotros, como les comentaba, por ejemplo, para el evento nacional de la cumbre, hubieron 23 cumbres, precumbres regionales, quiere decir una amplia participación, pero podemos hablar de regiones con mayor fuerza de participación, por decir algo, el Cauca en el suroccidente colombiano, que es una región histórica de movilización social, toda esta región de los llanos orientales, lo que es Arauca, Casanare, por toda la lucha contra las multinacionales que hay allá, ¿no? Todos estos movimientos, toda la región de el Magdalena Medio, y digamos toda esta región del Tolima, el eje cafetero. O sea, hay como, es muy difícil, pero son regiones como que a la hora de la movilización social, digamos, hacen aportes, o sea, se mueve mucha gente, ¿no? en esas regiones, y creo que ha venido cogiendo en Colombia una fuerza los sectores. Entonces, toda la lucha contra las multinacionales, la defensa del agua, la defensa del derecho a la educación, o sea, como sectores sociales que empiezan a defender como por temas, ¿no? Como empieza a emerger no solamente lo territorial, ¿sí? Sino lo sectorial. So, my question was whether the movement is seeing any signs on the part of these neoliberal governments that it might move forward in redressing the grievances of the movement. Bueno, nosotros ya tenemos
ya se instaló oficialmente, públicamente, ya se instaló la Mesa Única Nacional de Negociación. O sea, eso ya está caminando y estamos avanzando en el primer punto, y es la discusión de la política minero-energética del país. O sea, hemos sentido ya la voluntad para sentarse a negociar. Ya eso ya existe. So we've seen that there's already been sort of a collective willingness. No atender una mesa de negociación con los movimientos sociales en un momento en que él dice todos los días que quiere la paz. O sea, ese ambiente de paz ayuda también a que se abra el espacio. So it's really hard also for the government not to pay attention to and attend these social movement groups and be present in these negotiations when the government every day is talking about peace. So it's them to get this united roundtable of negotiation on its feet, off the ground. Y bueno, lo que ha permitido eso es la fuerza de la movilización y la fuerza de la unidad del movimiento social. And what's made that possible is really the strength of social movements and these collective mobilizations. Y bueno, al gobierno le queda muy difícil That particular climate around the current negotiations that sort of makes this possible. y el planteamiento nuestro es que la paz en Colombia es un proceso de construcción que tiene múltiples actores, entre ellos las insurgencias, pero también el movimiento social. So what we're sort of saying is that the peacemaking process is a process that includes not only the